Bienvenido a esta clase de Speaking. ¿Qué es lo que estaremos haciendo en esta clase? Vamos a centrarnos en Test Taking Strategies, en la formulación de preguntas y oraciones para hablar sobre tus hábitos alimenticios usando el Simple Present, el presente simple, y adverbios de frecuencia, Adverbs of Frequency, como también se conocen Frequency Adverbs. Empecemos con Test Taking Strategies, Question Formulation. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a procurar crear 6 preguntas usando estas 6 prompts o estas 6 descripciones o estas 6 instrucciones. ¿Qué se nos está pidiendo aquí? Se nos está diciendo en number 1, ask him if he likes fruit. Pregúntale a él si le gusta la fruta. Esa es la primera pregunta que vamos a hacer. Number 2, ask him how often he has fruit for breakfast. Pregúntale a él con cuánta frecuencia se sirve fruta en el desayuno. Number 3, ask him if he has a strict diet. Pregúntale a él si tiene una dieta estricta. Number 4, ask him what he usually has for lunch. Pregúntale a él qué se sirve usualmente en el almuerzo. Mira, acá puse desayuno. Bueno, debe decir almuerzo. Ahora lo corrijo. Almuerzo. Perfecto. La siguiente. Ask him what time he usually has lunch. Pregúntale a él a qué hora usualmente almuerza. Número 6. Ask him how often he has lunch with his family. Pregúntale a él con cuánta frecuencia almuerza con su familia. Estas son las 6 preguntas que vamos a estar formulando usando el presente simple, pero vamos a identificar de qué estamos hablando aquí. Las preguntas número 1 y número... Déjame cambiar esto, disculpas por el error. Las preguntas número 1 y 3 son preguntas que se responden sí o no. ¿Cómo sabes? Por la palabra if, el condicional, sí, si lo hace o no lo hace. Las preguntas 2 y 6 tiene que ver con frecuencia, how often, cuán a menudo, con cuánta frecuencia. Entonces la pregunta no se va a contestar sí o no, sino va dirigida a saber con cuánta frecuencia alguien hace algo. La pregunta número 4, la verde, what he usually has for lunch. La pregunta es qué, ¿no? ¿Qué? Esa es la pregunta. ¿Qué se sirve en el almuerzo? Number 5 tiene que ver con tiempo. What time? La marcada de anaranjado. What time? ¿A qué hora? ¿A qué hora usualmente almuerza? Para todo esto vamos a usar el Simple Present and Frequency Adverbs in order to talk about our eating habits. Okay? Now, pregunta número 1. Pregúntale a él si le gusta la fruta. ¿Qué plantilla necesitamos? Empezamos con do, seguimos con you en el sujeto marcado de celeste y luego tenemos un verbo. En la respuesta dirás yes I do o si no, no I don't. Mira, amarillo en la pregunta, amarillo en la respuesta. Lo de la pregunta lo arrastras a la respuesta, ese es el auxiliar, lo amarillo. El sujeto es celeste, sujeto you en la pregunta, sujeto I en la respuesta. ¿Cómo resulta esto? Como ves aquí, pregúntale a él si le gusta la fruta. Do you like fruit? Do you like fruit? ¿Te gusta la fruta? Posible respuesta, yes I do. Sí, lo que dijiste, sí me gusta la fruta. Pregunta número 2. Pregúntale a él con cuánta frecuencia se sirve fruta en el desayuno. ¿Con cuánta frecuencia? Para formular esa pregunta necesitas esta frase, how often. La frase anaranjada, how often, significa con cuánta frecuencia, cuán a menudo. Luego de poner how often, en la pregunta pones amarillo, el auxiliar. Luego pones celeste, el sujeto, y luego pones el verbo sin ningún cambio.
que está marcado de plomo. En la respuesta empiezas con el sujeto I, celeste, luego pones el adverbio de frecuencia, marcado de anaranjado, y luego el verbo. Ese es el orden: sujeto, adverbio de frecuencia y verbo para la respuesta. ¿Cómo saldría tu pregunta? Pregúntale a él con cuánta frecuencia se sirve fruta en el desayuno. How often do you have fruit for breakfast? ¿Cuán a menudo te sirves fruta en el desayuno? How often do you have fruit for breakfast? Respuesta: I always have fruit for breakfast. Yo siempre me sirvo fruta en el desayuno. Have fruit. Parece que dijera tengo fruta, ya, pero la traducción o la interpretación es servirse fruta, no comer o beber algo. Pregúntale a él si tiene una dieta estricta. Lo mismo que en la pregunta número 1. Empiezas con el auxiliar marcado de amarillo en la pregunta do, luego pones el sujeto marcado de celeste, you, luego el verbo marcado de plomo sin ningún cambio. En la respuesta puedes decir yes I do, no I don't. Celeste, sujeto, I, amarillo, auxiliar, do or don't. Y si te das cuenta, es básicamente el mismo auxiliar de la pregunta. Recuerda, el auxiliar de la pregunta lo arrastras a la respuesta. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería esta: pregúntale a él si tiene una dieta estricta. Do you have a strict diet? Do you have a strict diet? No, I don't. No, I don't. Número 4. Pregúntale a él qué se sirve usualmente en el desayuno. Bueno, si no me equivoco, la pregunta tiene que ver hoy así. ¿Qué se sirve usualmente en el desayuno? What do you más el frequency adverb y el verbo en plomo. So, empiezas con what. ¿Qué? What. Auxiliar amarillo, sujeto celeste, adverbio de frecuencia en la pregunta anaranjado y el verbo plomo. Celeste en la respuesta, el sujeto I, luego anaranjado, el adverbio de frecuencia, y luego el verbo en plomo. ¿Cómo sale esto? Sale así. What do you usually have for breakfast? ¿Qué usualmente te sirves en el desayuno? I usually have fruit and milk. Yo usualmente me sirvo fruta y leche. Ok, bueno, parece que íbamos a hablar del almuerzo, pero acá terminamos hablando del desayuno. No hay problema. Pero tenemos la pregunta formulada para hablar de qué usualmente te sirves en el desayuno. Número 5. ¿A qué hora usualmente almuerzas? Pregúntale a él a qué hora usualmente almuerzas. ¿Cómo dices a qué hora? What time? What time? Esa es tu frase. What time? Luego amarillo, el auxiliar, do. Luego el sujeto de celeste, you. Luego el adverbio de anaranjado. Luego en plomo ves el verbo. Ese es el orden para preguntar a qué hora haces algo usualmente. En la respuesta, otra vez el sujeto primero, celeste, luego el adverbio, anaranjado, luego el verbo, plomo, sin ningún cambio. Pero como estás preguntando la hora, en la respuesta necesitas decir at. ¿Ok? At significa a las, para decir la hora. La pregunta sería, pregúntale a él a qué hora usualmente almuerza. What time do you usually have lunch? What time do you usually have lunch? ¿A qué hora usualmente almuerzas? I usually have lunch at 1:30. Yo usualmente almuerzo a la 1:30. ¿Ok? Mira el orden. En la respuesta, sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo. Pregunta número 6. Pregúntale a él con cuánta frecuencia almuerza con su familia. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia? La frase que necesitas en la pregunta es how often. Empiezas con how often. Luego pones el auxiliar do, luego el sujeto en celeste, you, luego el adverbio.
¿ok? En la respuesta tendrás el sujeto, luego el adverbio y luego el verbo, como lo hemos estado viendo. ¿Cómo sería la pregunta? Pregúntale a él con qué frecuencia almuerza con su familia. How often do you have lunch with your family? How often do you have lunch with your family? ¿Con cuánta frecuencia almuerzas con tu familia? I often have lunch with my family. I often have lunch with my family. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Recuerda, always, usually, often. Often es un poco más que a veces, ¿ok? Entonces, ese es el orden que necesitas en la respuesta. Sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo. Celeste, anaranjado y plomo en las respuestas para hablar acerca de tus hábitos alimenticios usando el presente simple y adverbios de frecuencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar un poco de narración y descripción de imágenes. Narration and description. Esto también te ayudará cuando tomes un examen internacional de nivel A2. Usaremos el simple present y frequency adverbs para hablar de eating habits. Estas son las 4 imágenes que he escogido. ¿De qué puedes hablar en la primera imagen? Bueno, quizá puedes hablar acerca de que te gusta la fruta, de que usualmente te sirves fruta, de que siempre tomas o comes fruta una vez al día, quizás. En la segunda imagen vemos junk food, comida chatarra. Pudieras decir que nunca comes comida chatarra o que siempre comes comida chatarra. A veces comes comida chatarra, que no te gusta la comida chatarra. En la tercera imagen, pescado. Me gusta el pescado, yo usualmente me sirvo pescado, yo siempre como pescado una vez a la semana, y al final parece que se trata de una familia almorzando juntos. Entonces quizás podrías decir de que siempre almuerzas con tu familia, la hora en la que almuerzan juntos, quizás nunca almuerzan juntos los lunes o de lunes a viernes, usando el presente simple y adverbios de frecuencia. Esta es la plantilla que vas a necesitar. Para oraciones afirmativas, I más el adverbio de frecuencia más el verbo. Para oraciones negativas, I más don't, el auxiliar para negar, más el adverbio de frecuencia en anaranjado, más el verbo sin ninguna modificación. Empecemos describiendo la primera imagen. ¿Qué puedes decir de la primera imagen? I always have fruit every day. Yo siempre me sirvo fruta todos los días. Segunda oración, son ideas. I never eat fruit at night. Yo nunca como fruta en la noche. Tercera idea. I hardly ever drink fruit juice. I hardly ever drink fruit juice. Okay. Yo muy rara vez me sirvo o tomo jugo de fruta. 3 oraciones que tienen el mismo patrón. Sujeto, celeste, adverbio de frecuencia, anaranjado, verbo, plomo. No hemos visto una oración negativa acá, lo vamos a ver. Pero alguien pudiera decir, ¿para qué usar una oración negativa si puedes simplemente usar un adverbio de frecuencia distinto? En vez de decir siempre, puedes decir nunca o casi nunca, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que yo opino, pero si estás tomando clases con un profesor online o si eres mi alumno, te voy a pedir que escribas oraciones negativas. ¿Para qué? Para que sepas dónde colocar el adverbio de frecuencia. Esta imagen, I seldom order junk food. Yo muy rara vez ordeno junk food. Número 2, I don't usually drink soda. Yo no suelo tomar soda, ¿no? O yo tomo soda no usualmente. Esa sería la traducción. Por eso te digo que es un poco complicado traducirlo. Yo prefiero simplemente cambiar el adverbio en vez de decir siempre, nunca o muy rara vez. Pero ahí tienes un ejemplo en negación para que sepas colocar el adverbio de frecuencia en el lugar correcto. Luego de don't. Número 3. I never have fast food at night. Yo nunca me sirvo comida rápida, comida chatarra en la noche.
¿Tienes lo que necesitas? Ejemplos de oraciones en el presente simple usando adverbios de frecuencia. Tercera imagen. I love seafood. Me encanta la comida marina. Pero ¿dónde está el adverbio de frecuencia? No siempre tienes que usar adverbios de frecuencia en cada oración. Se trata de describir las imágenes usando todos los recursos lingüísticos que tengas. Lo cual incluye usar inglés que has aprendido en previas clases. Número 2. I usually make fish when I cook. Yo usualmente preparo pescado cuando yo cocino. Number 3. I always have fish twice a week. Yo siempre me sirvo pescado 2 veces a la semana. Mira las oraciones 2 y 3. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Celeste, anaranjado, plomo. Cuarta imagen. La familia comiendo. I always have lunch with my family. Yo siempre almuerzo con mi familia o me sirvo el almuerzo con mi familia. Número 3. He cambiado el sujeto en la número 2, perdón. Ya no he puesto I, he puesto we, nosotros. We often eat lunch at 1:15. Yo a menudo me sirvo el almuerzo a la 1:15. We don't usually eat after 2 p.m. Nosotros no usualmente comemos después de las 2 de la tarde. Ok, suena raro, ¿no? No usualmente. Bueno, ahí tienes un ejemplo en negación. Yo simplemente cambiaría el adverbio de frecuencia, pero te va a servir saber dónde colocar el adverbio de frecuencia. ¿Cómo quedó todo? Así quedó. 12 oraciones para describir 4 imágenes, 3 oraciones por imagen en la clase número 14 conmigo en AgelLanguages.com. ¿Qué podemos rescatar de todas estas oraciones? La voy a leer. De acá mejor la leo. I always have fruit every day. I never eat fruit at night. I hardly ever drink fruit juice. Number 2. I seldom order junk food. I don't usually drink soda. I never have fast food at night. I love seafood. I usually make fish when I cook. I always have fish twice a week. Number 4. I always have lunch with my family. We often eat lunch at 1:15. We don't usually eat after 2 p.m. ¿Qué rescatas de esto? Todo lo amarillo, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Todo lo celeste, sujeto, negación, adverbio de frecuencia y luego el verbo, que debí marcarlo de celeste también, pero luego de usually en los 2 celestes ves el verbo drink. Entonces vamos a leer los amarillos uno por uno. I always have, I never eat, I hardly ever drink, I seldom order, I never have, I usually make, I always have, we often eat. Celeste, acuérdate que el verbo también vamos a incluirlo, serán 4 palabras. I don't usually drink. Celeste número 2, we don't usually eat. Perfecto. Si deseas más información y practicar más, solicita el workbook. El workbook que he preparado para ti está en la descripción. Hay un link para que puedas solicitarlo. También hay un link para que practiques un quiz en la descripción de este video. Si deseas más información acerca de las clases online que doy y del material que utilizo en mis clases, házmelo saber. Y por favor visita mi página web, mi blog, suscríbete a este canal de YouTube si gustas, dale like al video si te gustó, activa las notificaciones, la campanita, sígueme en TikTok, en Facebook y en Instagram.